Hola chicos, hoy les voy a estar enseñando en este tutorial cómo hacer este stitch. La verdad se ve muy bonito y muy tierno. Y para comenzar vamos a ver los materiales. Ahora vamos a ver los puntos que vamos a estar necesitando. Y primero yo hice aquí unas cadenitas. Y la cadenita se hace así, lazando y pasando por el arito que se encuentra. Nuevamente lazando y lo pasamos por el arito. Y el punto principal que vamos a estar haciendo son los puntos bajos. Y para hacerlo vamos a insertar nuestro ganchillo en la cadenita. Vamos a tomar hebra por la parte de atrás, la pasamos. Me quedan dos aritos en el ganchillo, tomamos hebra nuevamente y la pasamos por esos dos aritos. Nuevamente se los repito. Introducimos hebra por el siguiente punto, tomamos hebra, la pasamos, lazamos y pasamos por los dos aritos que tenemos. Ahora les voy a explicar el punto deslizado, que este es insertar el ganchillo en el punto, tomamos hebra y la pasamos por todos los aritos que tenemos. Nuevamente se los explico. Insertamos el ganchillo en la cadena, tomamos la hebra y la pasamos por todos los aritos. Y estos son los dos puntos que vamos a estar necesitando para realizar este proyecto. Ahora sí, vamos a comenzar. Primero vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Vamos a poner así nuestros dos dedos y vamos a enrollar dos veces nuestra hilaza formando una tachita en la parte de abajo y sosteniéndola así. Ahora introducimos el ganchillo, tomamos la segunda hebra, la pasamos, le damos una vuelta, lazamos y hacemos una cadenita. Y así ya tenemos el anillo mágico. Ahora dentro de este anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos, tomando así 2 hebritas. Después de terminar los 6 puntos bajos, vamos a tirar de esta hebra para cerrar el anillo mágico de esta forma. Y ahora vamos a comenzar con la segunda fila. Introducimos el ganchillo en el primer punto, tomamos la hebra, la pasamos y hacemos nuestro punto bajo, y este ya cuenta como nuestro primer punto bajo de la segunda vuelta. Ahora vamos a poner aquí un marcador y vamos a comenzar a hacer aumentos. Los aumentos son 2 puntos bajos en un mismo punto. Aquí tenemos 6 puntos bajos y vamos a hacer en total 6 aumentos. Vuelvo a introducir el ganchillo en el mismo punto que acabo de hacer, el punto bajo. Y aquí ya tengo el primer aumento. Nuevamente en el que sigue, hago un aumento haciendo 2 puntos bajos en el mismo lugar. En total haremos 6 aumentos y vamos a terminar esta vuelta con 12 puntos bajos. Para la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y después un aumento. Sin cerrar la vuelta vamos a estar tejiendo en forma espiral. Aquí ya tenemos nuestro primer punto bajo. Después continuamos ahora haciendo el aumento. Después del aumento vamos a seguir repitiendo los mismos pasos, un punto bajo y un aumento. Vamos a hacer esto 6 veces y vamos a tener en total en esta vuelta 18 puntos bajos. Para la cuarta vuelta nuevamente vamos a comenzar haciendo donde tenemos el marcador nuestro primer punto.
Y para esto vamos a hacer ahora 2 puntos bajos y un aumento. En donde está el marcador, aquí ya tengo el primer punto bajo. Ahora hacemos el segundo punto bajo y después el aumento. Así vamos a continuar por toda esta vuelta hasta tener 24 puntos bajos. Ahora en esta quinta vuelta vamos a comenzar y vamos a hacer 3 puntos bajos y después un aumento. Donde estaba el marcador ya tengo el primer punto bajo. Continúo haciendo otros 2 puntos bajos más. Y después el aumento. Y así vamos a continuar hasta tener en esta vuelta 30 puntos bajos. En la sexta vuelta, ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. Pero si se dan cuenta, se nos está formando aquí como un hexágono y no queremos que esto suceda. Así es que vamos a estar variando en donde posicionamos los aumentos. Por ejemplo, aquí se nota muy marcado en dónde están los aumentos, que son 6 en cada vuelta. Son estos. Y vamos a cambiar en dónde los hacemos. Por ejemplo, voy a comenzar aquí haciendo el primer punto bajo. Después voy a hacer el segundo punto bajo y en el siguiente voy a realizar el aumento. Ahora solamente me recorrí 2 puntos bajos al inicio y ahora sí continuamos haciendo 4 puntos bajos y un aumento y 4 puntos bajos y un aumento. Este es el cuarto punto bajo y después el aumento. Al terminar toda esta fila, vamos a tener un total de 36 puntos bajos, pero al llegar aquí al final me deben de sobrar estos 2 puntos para realizar 2 puntos bajos para que se completen los 4 puntos bajos con los 2 que hice al inicio. Así de esta manera vamos a estar intercalando los aumentos que hacemos alrededor. Vamos a continuar así intercalando por todas las siguientes vueltas. Aquí ya he llegado al final de la vuelta número 6. Ya he hecho el aumento y como les comenté, me quedan 2 puntos. Hago el primero, el segundo y ya se completaron los 4 puntos bajos con los que habíamos hecho al inicio. Y ahora sí vamos a comenzar con la vuelta número 7. Para esto vamos a intercalar nuevamente los aumentos. Aquí ya tengo el primer punto bajo. Vamos a hacer en total ahora 5 puntos bajos y un aumento. Esta vuelta sí la voy a estar haciendo normal, 5 puntos bajos y un aumento, ya que el aumento no me va a caer en el mismo que cayó en la vuelta anterior. Aquí ya tengo 3 puntos bajos, 4, 5 puntos bajos y después el aumento. Y así vamos a continuar haciendo toda esta fila y al final vamos a tener 42 puntos bajos. Y así de esta manera se nos va a ir formando así un círculo perfecto en donde las esquinas ya no se noten donde hacemos los aumentos. Ahora vamos a comenzar con la vuelta número 8 y en esta vamos a estar haciendo 6 puntos bajos y un aumento. Donde está el marcador voy a comenzar con el primer punto bajo. Ahora ya tengo el primer punto bajo, el segundo, el tercero, el cuarto y ahora voy a comenzar aquí un aumento.
Después de este aumento, ahora sí continuamos con los 6 puntos bajos y un aumento, y al finalizar la vuelta me deben de sobrar 2 puntos bajos para que se completen con los primeros 4 puntos bajos, y así tener un total de 6 puntos bajos antes de llegar al aumento. Vamos a continuar por toda esta fila así hasta tener un total de 48 puntos bajos. Para la fila número 9, ahora vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento, nuevamente intercalando en donde caen los aumentos en un punto diferente a la fila de abajo, y hacemos aquí nuestro primer punto bajo, hacemos el segundo punto bajo, y en el tercero aquí voy a hacer el aumento. Ahora nuevamente vamos a continuar con 7 puntos bajos y un aumento, y al final nos deben de sobrar 4 puntos bajos para completar los 7 con los 3 del inicio, y al final de esta vuelta debemos de tener 64 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 10 vamos a comenzar con nuestro primer punto bajo en donde está el marcador, y en esta vamos a estar haciendo 8 puntos bajos y un aumento. Vamos a hacer esto 6 veces y al final debemos de tener 60 puntos bajos. Recuerden intercalar en donde cae el aumento, que no sea en el mismo punto que en la vuelta de abajo. En la vuelta número 11, nuevamente comenzamos con nuestro primer punto bajo en donde tenemos el marcador, y en esta vuelta vamos a hacer 9 puntos bajos y un aumento. Vamos a hacer esto 6 veces hasta tener 66 puntos bajos en total. Nuevamente en esta vuelta intercalando en donde cae el aumento, una posición diferente en la que hicimos la fila anterior. En la vuelta número 12 comenzamos nuevamente con el primer punto en donde tenemos el marcador, y bueno, en esta vuelta vamos a hacer 10 puntos bajos y un aumento. Vamos a hacer esto 6 veces y en total vamos a tener 72 puntos bajos en esta vuelta. Recuerden intercalar el aumento, que no caiga en el mismo lugar que en la fila anterior. Ya hemos llegado al final de estos aumentos y así nos debe de quedar un círculo perfecto, que sea así planito y que no se noten en donde hicimos los aumentos. Ahora vamos a continuar haciendo la pancita de nuestro stitch. En esta vuelta número 13 y las siguientes vamos a hacerlo recto. Vamos a hacer los 72 puntos bajos, los mismos que tenemos en la vuelta anterior, sin hacer ningún aumento. Hacemos aquí en donde está el marcador el primer punto y continuamos haciendo así, punto bajo en cada punto que hay en la parte de abajo. Al hacerlo así recto, vamos a comenzar a estarle dando una vueltita así hacia la parte de arriba para que se empiece a formar la pancita de stitch. Ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta, que es la número 14, y vamos a hacer igual recto los 72 puntos sin hacer aumentos, pero estos los vamos a comenzar a tomar así solamente con la hebra de enfrente. No vamos a tomarlo así por completo, solamente vamos a estar tomando la hebra de enfrente. A partir de estas vueltas vamos a comenzar a tomar solamente la hebra de enfrente para que cuando hagamos el cambio de color no se nos distorsionen y no se vayan como se vaya el color así recto y no como hacia un lado, porque si tomamos el punto completo se nos va a ir haciendo hacia un lado, y si lo tomamos solamente con la parte de enfrente se va a ver más bonito. Así es que continuamos haciendo los 72 puntos bajos de toda esta vuelta tomando solamente la hebra de enfrente. Vamos a hacer así 2 vueltas más, esta y la próxima, que va a ser la número 14 y la número 15. Ya he terminado aquí con las vueltas de subida
para después comenzar con el cambio de color. Y aquí ya tengo 3 vueltas que hice. Y las 2 vueltas que hicimos tomando solamente el punto de enfrente, así es como se va a ver por la parte de adentro. Y ahora vamos a continuar con la vuelta número 16. Vamos a hacer el primer punto donde está el marcador. Nuevamente recuerden tomando solamente la hebra de la parte de enfrente. Y después vamos a estar haciendo 23 puntos bajos. Al terminar estos 23 puntos bajos vamos a hacer el cambio de color. Aquí ya tengo 22 puntos bajos. Vamos a hacer el número 23. Pero lo vamos a dejar así sin terminar este número. Para después aquí hacer el cambio de color. Vamos a tomar la hebra de nuestro azul más clarito. Vamos a tomar así por la mitad, doblando solamente un pequeño extremo. Lo pasamos de esta manera. Y estas 2 hebras vamos a irlas escondiendo adentro de nuestro tejido. Vamos a seguir haciendo los puntos bajos ahora con el nuevo color. Y aquí ya tengo el primer punto bajo con este nuevo color, escondiendo también estas 2 hebritas por el medio del tejido. Con este color bajito vamos a hacer 21 puntos bajos. Aquí yo ya tengo 20 puntos bajos. Vamos a hacer el último, el 21. Vamos a dejarlo así sin terminar para hacer el cambio de color como lo hicimos en este lado. Todos los cambios de color se hacen igual. Ahora tomamos la hebra azul y la pasamos y ya terminamos el número 21. Pero ya tenemos aquí para comenzar con el otro color. Ahora hacemos el primer punto bajo con el nuevo color. Y vamos a hacer un total de 28 puntos bajos hasta llegar en donde está el marcador. Y aquí ya podemos cortar esta hebra para terminar de esconderla y cuando vayamos en la siguiente fila volver a utilizarla para hacer el cambio de color. Ahora en esta próxima vuelta, que es la número 17, vamos a comenzar con el primer punto bajo en donde está el marcador y vamos a hacer 22 puntos bajos para después realizar el cambio de color. Aquí ya tengo el 21 y este sería el punto 22 y vamos a comenzar a hacer el cambio de color un punto antes del que hicimos el anterior. Recuerden dejarlo así sin terminar, tomar la otra hebra con la punta doblada de esta manera, pasamos el color y así ya tenemos el punto 22 completo. Y ahora continuamos haciendo el cambio de color. Este va a ser aquí, un punto antes del anterior. Nuevamente escondiendo la hebrita por dentro del tejido. Vamos a hacer con este color 23 puntos bajos. Aquí ya tengo el número 22 y después continuamos con el punto número 23. Pero recuerden que sin cerrarlo, así solamente dejando sin terminar y hacemos el cambio de color. Ahora nuevamente continuamos y escondiendo nuestra hebrita. Vamos a hacer 27 puntos bajos para llegar en donde está el marcador. Nuevamente de aquí ya pueden cortar su hebra color azul. Y recuerden esconderle lo que falta. En la vuelta número 18 vamos a hacer nuevamente el primer punto bajo en donde tenemos el marcador.
Y vamos a hacer un total de 21 puntos bajos antes de hacer el cambio de color. Aquí yo ya tengo el punto número 20, hago el 21, lo dejo así sin terminar y vamos a hacer el cambio de color aquí. Igualmente como lo hemos hecho anteriormente. Y ahora con este nuevo color vamos a hacer 25 puntos bajos. Aquí ya tengo el primero, el segundo y así continuamos. Aquí tengo el número 24, después el punto número 25 y sin terminar hacemos el cambio de color. Y ahora vamos a estar haciendo 26 puntos bajos para llegar en donde tenemos el marcador. Recuerden que en todas estas filas los puntos totales son 72 porque estamos haciéndolo de la forma recta y sin hacer ningún aumento. Para la siguiente fila, que es la número 19, y las próximas filas hasta llegar a la número 26, van a ser exactamente igual a esta. Son 8 filas más. Y vamos a estar haciendo 20 puntos bajos con este color azul fuerte. Después vamos a hacer el cambio de color. Aquí estoy haciendo ya el punto 20. Vamos a comenzar con el cambio de color. Y ahora con este color vamos a estar haciendo 27 puntos bajos para después volver a cambiar al otro color. Recuerden que esta y las próximas filas van a ser exactamente igual. Después de esta vamos a hacer solamente 7 vueltas más para tener un total de 8 vueltas iguales. Estoy haciendo aquí el punto número 26 y en el siguiente el 27 sin terminar para hacer el cambio de color. Y ahora con este color vamos a estar haciendo 25 puntos bajos para llegar a donde está el marcador. Recuerden que el total de estas vueltas son 72 puntos bajos. Vamos a continuar así haciendo las próximas 7 vueltas más. Y en la parte de enfrente se nos debe de ver así. Las vueltas que hicimos al inicio son para que se formen estas rayitas. Y a partir de aquí las próximas vueltas son igual para que el color azul cielo se vea más recto. Ya he terminado aquí la vuelta número 26, así es como se debe de ver, recto. Y ahora vamos a continuar con la vuelta número 27. Hacemos nuestro primer punto bajo en donde está el marcador y a partir de aquí vamos a continuar con disminuciones. Así es que vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución. Esto 8 veces y al total de esta fila vamos a tener 64 puntos bajos. Les muestro cómo serán las disminuciones. Aquí ya tengo el primer punto bajo, el segundo, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos, 5 puntos bajos, 6 puntos bajos, 7 y después la disminución. Para hacer las disminuciones igual vamos a estar tomando solamente la parte de enfrente. Tomamos hebra, la pasamos y así sin terminar nos vamos al siguiente punto, tomamos hebra y también la pasamos hasta tener 3 aritos de nuestro ganchillo. Lazamos y pasamos por estos 3 aritos. Y así ya hicimos
nuestra primer disminución. Vamos a continuar por toda esta fila haciendo 7 puntos bajos y una disminución, y recuerden hacer el cambio de color en donde corresponde. Aquí ya tengo 3 puntos bajos, 4, después 5, 6, 7 y después sigue la disminución. Nuevamente tomando un punto, pasamos la hebra, tomamos el segundo, pasamos hebra, lazamos y pasamos por los 3 aritos. Y ahora vamos a hacer el cambio de color. Aquí es el primer punto, el segundo punto, y aquí corresponde hacer el cambio de color. Lo hacemos exactamente igual como lo hemos hecho anteriormente. Recuerden seguir contando. Aquí llevamos, después de la disminución, el segundo punto. Ahora continuamos haciendo el tercer punto bajo. Ahora el cuarto punto bajo. Cinco puntos bajos. 6. 7. Lo hago exactamente igual, tomando solamente la hebra de la parte de enfrente de la cadenita, y después en la siguiente la disminución. Y así vamos a continuar haciendo 7 puntos bajos y una disminución, haciendo cambio de color donde corresponde, y en esta vuelta vamos a tener un total de 64 puntos bajos. Ahora las próximas dos vueltas, la número 28 y la 29, van a ser rectas. Vamos a hacer 2 vueltas. Vamos a hacer sin hacer disminuciones, solamente haciendo el cambio de color donde corresponde, y vamos a tener estas 2 vueltas con 64 puntos bajos cada una. En la vuelta número 30 vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución, esto 8 veces, y al final esta vuelta debemos de tener 56 puntos bajos. Recuerden hacer el cambio de color en donde corresponde. Aquí ya tengo el primer punto bajo y continúo así haciendo 6 puntos bajos y una disminución. Ahora las próximas 2 vueltas, que es la número 31 y la número 32, vamos a hacer 2 exactamente igual, sin hacer aumentos. Va a ser recto haciendo los 56 puntos bajos en cada vuelta, igual como hicimos en la fila anterior. En la fila número 33 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución, haciendo cambio de color donde corresponde, tomando solamente la hebra de la parte de enfrente, y al finalizar esta vuelta debemos de tener un total de 48 puntos bajos. Ahora vamos a realizar las últimas 2 vueltas más, que es la número 34 y la 35, y estas van a ser rectas, sin hacer disminuciones. Hacemos aquí el primer punto bajo y hacemos el cambio de color en donde corresponde, y al final de estas 2 vueltas debemos de tener 48 puntos bajos en cada una. Al terminar ahora sí todas las vueltas de nuestro cuerpo de Stitch, quitamos el marcador, hacemos aquí tomando el punto completo, vamos a hacer un punto deslizado, hacemos una cadenita más, y ahora sí podemos cortar esta hebra
dejando así un pedazo largo para después unir el cuerpo a la cabeza con una aguja lanera. Y en este momento también zafamos así nuestro ganchillo y apretamos. Y ahora vamos a rellenar el cuerpo con el algodón. Pero no, recuerden no dejarlo muy lleno para que podamos tejer la cabeza y después al final, cuando estemos cerrándolo, terminar de rellenarlo. Vamos a comenzar con la cabeza de Stitch y para esto vamos a hacer como al inicio un anillo mágico. Después de este anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos adentro del anillo mágico. Al terminar cerramos el anillo mágico. Vamos a comenzar con la segunda vuelta. Introducimos el ganchillo, nuestro primer punto. Y en esta fila vamos a estar haciendo 6 aumentos. Recuerden que son 2 puntos bajos en un mismo punto. Hago aquí el primer punto bajo y en este ponemos nuestro marcador. Y después aquí mismo voy a hacer nuevamente otro punto bajo, completando así el primer aumento. Vamos a continuar haciendo 6 aumentos y en total de esta vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Estos 6 veces y en total de esta vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 4 comenzamos en donde está el marcador haciendo nuestro primer punto bajo. Vamos a hacer aquí 2 puntos bajos y un aumento 6 veces y en total debemos de tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 ahora hacemos nuevamente el primer punto bajo en donde está el marcador. Y en esta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Vamos a hacer esto 6 veces y en total vamos a terminar con 30 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 6 nuevamente hacemos el primer punto bajo en donde tenemos el marcador. Vamos a estar haciendo en esta vuelta 4 puntos bajos y un aumento. Pero a partir de aquí vamos a ir intercalando en donde caen los aumentos. Yo aquí hice un punto bajo y después el aumento. Y ahora sí continuamos haciendo los 4 puntos bajos y un aumento. Al final a mí me deben de sobrar 3 puntos bajos para completarlos con el primero que hice al inicio. Ustedes pueden hacer los que gusten, simplemente que no les caiga el aumento en el mismo punto que en la fila anterior. Al final de esta vuelta vamos a tener 36 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 7 vamos a hacer nuevamente el primer punto bajo en donde está el marcador y vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento. Recuerden intercalar los aumentos, que no sea en el mismo punto que en la parte de abajo. En esta vuelta debemos de tener un total de 42 puntos bajos. Ahora en la fila número 8 vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento. Pero a partir de aquí vamos a comenzar a hacer cambios de color. Vamos a contar 16 puntos bajos a partir de aquí, pero recuerden estar haciendo 6 puntos bajos y el aumento. El aumento va a estar contando por 2 porque son 2 puntos bajos en un mismo lugar. Vamos a continuar así hasta obtener los 16 puntos bajos para después realizar el cambio de color.
Y aquí estoy haciendo el punto número 16. Recuerden que también los aumentos cuentan. Y vamos a hacer aquí el cambio de color. Esta es otra forma de estar realizando el cambio de color. No vamos a estar escondiendo la hebra. Ustedes pueden hacerlo como gusten, de la forma anterior o como esta. Así solamente tomando una hebra vamos a continuar. Aquí tengo el primer punto en cambio de color. 2, 3, 4, 5, 6 y en este es el aumento. Vamos a continuar haciendo los 6 puntos bajos y el aumento. Vamos a hacer con este 18 puntos bajos. Aquí tengo el primero, el segundo, el tercero, cuatro puntos bajos, 5, 6 y después el aumento. Recuerden contar sus puntos bajos. Debemos de tener 18 con este color. Yo tengo aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Me faltan 3 más. Hacemos un punto bajo, 2 y después el tercero. Y aquí vamos a hacer el cambio de color, así es que vamos a dejarlo así sin terminar para poder realizar el cambio de color. Para esto vamos a cortar esta hebra que la dejamos aquí al inicio y lo vamos a traer para este lado. Y ahora sí continuamos con los 6 puntos bajos y el aumento. Después del aumento aquí recuerden que hice 3 puntos bajos con el color azul cielo. Entonces vamos a continuar. Este es el cuarto punto bajo. Después 5, 6 y después corresponde el aumento. Así vamos a continuar hasta terminar esta fila y en total vamos a tener 48 puntos bajos. Ahora, al finalizar, vamos a estar amarrando estas hebras en donde hicimos el cambio de color. Vamos a amarrar unas 2 veces y después vamos a cortar el sobrante de hebra. Así dejando de esta forma. Al finalizar, estas hebritas van a quedar por dentro de la cabeza de Stitch y no se van a notar. Hacemos lo mismo con el otro lado, cortamos la hebra y amarramos estas dos partes. Vamos a continuar ahora con la fila número 9. Vamos a estar haciendo 7 puntos bajos y un aumento. Y recuerden estar intercalando sus aumentos que no caigan en el mismo lugar que en la vuelta de abajo. Así vamos a estar intercalando en todas las vueltas siguientes. Y también vamos a estar haciendo el cambio de color en donde corresponde. Solamente en esta vuelta nos vamos a detener un punto antes de hacer el cambio de color. Por ejemplo, aquí es donde me voy a detener. No nos vamos a llevar hasta el siguiente. Y aquí vamos a hacer nuestro cambio de color. Recuerden estar haciendo los 7 puntos bajos y el aumento. Y también ir cambiando la posición en donde caen los aumentos. Ahora nuevamente continuamos aquí. Ahora con el cambio de color.
y recuerden ir contando para saber en dónde debemos de hacer el aumento. Vamos a seguir así hasta llegar al final de donde vamos a hacer el cambio de color. Ahora, al llegar al final, aquí es en donde correspondería el cambio de color, pero igual que al inicio me voy a recorrer uno más. Y aquí vamos a hacer el cambio de color. Aquí está en este lado y vamos a cortar aquí la hebra para llevarla hacia el otro lado. Y a partir de aquí comenzamos ahora con este color. También se me pasó decirles que todas las vueltas de la cabeza las vamos a estar tomando el punto completo. Ya no vamos a estar tomando solamente la hebrita de la parte de enfrente, como lo hacíamos con el cuerpo. Y al final de esta vuelta vamos a tener 54 puntos bajos. En la vuelta número 10 vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento, intercalando donde caen los aumentos, que no sea en el mismo punto que en la vuelta anterior. Aquí ya tengo el primer punto bajo. Y vamos a estar haciendo el cambio de color ahora sí donde corresponde, sin recorrernos ningún punto. Al finalizar esta vuelta debemos de tener un total de 60 puntos bajos. Les muestro el cambio de color de esta vuelta y de todas las próximas vueltas se va a realizar de esta manera. Aquí tomando el último punto de este color, vamos a hacer el cambio de color justamente aquí, dejando el punto incompleto. Y ahora sí, vamos a continuar con este azul más bajito. Y recuerden contar los puntos en donde corresponde el aumento. Y ahora sí continuamos con este nuevo color haciendo los puntos bajos. Al finalizar estos puntos bajos con este color, vamos a llegar aquí en este punto, y aquí vamos a realizar el cambio de color para continuar con el azul rey. Y después vamos a continuar hasta donde está el marcador. Recuerden hacer los puntos bajos donde corresponden y al final debemos de tener 60 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 11 vamos a hacer 9 puntos bajos y un aumento. Estos 6 veces. Al final de esta vuelta debemos de tener 66 puntos bajos, haciendo cambio de color donde corresponde y haciendo también aumentos en diferente punto que la vuelta anterior. En la vuelta número 12 vamos a hacer 10 puntos bajos y un aumento, estos 6 veces. En total debemos de tener 72 puntos bajos, intercalando los aumentos y haciendo el cambio de color en donde corresponde. En la vuelta número 13 vamos a hacer 11 puntos bajos y un aumento, estos 6 veces. En total debemos de tener en esta vuelta 78 puntos bajos. Recuerden hacer el cambio de color y también intercalar los aumentos. En esta vuelta debemos de tener un total de 6 vueltas con cambio de color. Ahora para la vuelta número 14 vamos a hacer 12 puntos bajos y un aumento. En total debemos de tener 84 puntos bajos en esta vuelta, también haciendo el cambio de color y también intercalando los aumentos. Debemos de tener ahora 7 vueltas con el cambio de color. En la vuelta número 15 vamos a hacer 27 puntos bajos y un aumento. Las dos próximas vueltas van a ser diferentes. No vamos a seguir la consecutividad de 12 o 13 o 14 puntos bajos, sino que en esta solamente vamos a hacer 27 puntos bajos y un aumento. Vamos a hacer un total de 3 aumentos y al final de esta vuelta vamos a tener 87 puntos bajos y vamos a hacer los cambios de color en donde corresponde. En la vuelta número 16 vamos a hacer 28 puntos bajos y un aumento. Vamos a tener un total de 3 aumentos. Al final de esta vuelta vamos a tener un total
de 90 puntos bajos. Vamos a ir realizando también el cambio de color donde corresponde. Y para esta vuelta tenemos un total de 9 vueltas con el cambio de color. Ahora, a partir de aquí, nuestra cabeza del stitch se va a ir haciendo un poquito más redondeada hacia la parte de arriba. Vamos a continuar de forma recta, haciendo a partir de aquí un total de 14 vueltas, y las 14 vueltas deben de ser de 90 puntos bajos. Y también vamos a hacer el último cambio de color solamente en esta primera vuelta, que es la número 17, y después a partir de la número 18 vamos a hacer con un solo color. Al finalizar debemos de tener 10 vueltas con cambio de color y las demás con un solo color. Así que continuamos recto hasta la vuelta número 30. Recuerden que son 14 vueltas sin hacer aumentos. Ya tengo aquí el total de mis vueltas sin los aumentos. Aquí solamente en estas vueltas hice una con el cambio de color, y después del cambio de color hacia la parte de arriba hay 13 vueltas. Pero recuerden que 14 son rectas, teniendo un total de 90 puntos bajos. Ahora vamos a continuar cerrando la cabeza con las disminuciones. A partir de aquí vamos a comenzar a hacer las disminuciones y nos vamos a regresar haciendo lo contrario de lo que estuvimos haciendo en los aumentos. Por decir, la última vuelta que hicimos de aumentos fue de 28 puntos bajos y un aumento. Entonces ahora vamos a hacer 28 puntos bajos y una disminución. Vamos a hacer esto 3 disminuciones, y al finalizar debemos de tener un total de 87 puntos bajos. Ya no vamos a estar haciendo cambios de color. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 27 puntos bajos y una disminución. Vamos a tener un total de 3 disminuciones, y al finalizar esta vuelta debemos de tener 84 puntos bajos. Ahora, a partir de esta vuelta vamos a hacer 12 puntos bajos y una disminución, un total de 6 disminuciones, y al finalizar esta vuelta debemos de tener 78 puntos bajos. Y también vamos a ir intercalando las disminuciones que no caigan en el mismo punto que en la vuelta de abajo. Es igual como hacíamos con los aumentos, que no cayeran en el mismo punto, pues ahora lo vamos a hacer con las disminuciones para que la cabeza no se vea distorsionada. Y después, a partir de esta vuelta, ya no se los voy a estar mostrando, sino que va a ser exactamente lo mismo. Vamos a hacer ahora en la siguiente vuelta 11 puntos bajos y después una disminución. Después en la próxima vuelta 10 puntos bajos y una disminución. En la siguiente 9 puntos bajos y una disminución. Después 8 puntos bajos y una disminución. Y así vamos a continuar hasta casi tener cerrada por completa nuestra cabeza de stitch. Recuerden intercalar las disminuciones que no caigan en el mismo punto que en la vuelta anterior. Y nos vemos cuando tengan un agujero pequeño. Aquí yo ya tengo varias vueltas hechas con disminuciones. Vamos a dejarlo así de este tamaño, en donde todavía nos cabe nuestra mano, para poder introducir el algodón, ya que después se puede complicar un poquito. Y recuerden rellenarlo por completo para terminar de cerrar la cabeza y que no se nos dificulte al momento de ir tejiendo. Cuando ya la tengamos así, vamos a continuar haciendo los puntos bajos y las disminuciones que corresponden, y seguimos cerrando la cabeza hasta obtener un orificio muy pequeñito para terminar de rellenar la cabeza y cerrar por completo.
Ahora sí, en este momento en el que ya solamente cabe un dedo, vamos a terminar de rellenar por completo nuestra cabeza. Después de terminar de rellenar la cabeza, vamos a continuar con las disminuciones hasta que lleguemos a tener un punto bajo y una disminución. En total debemos de tener 12 puntos bajos al final y después vamos a continuar a cerrar con la aguja lanera. Ya he llegado aquí al final. Ahora solamente vamos a hacer una cadenita más. Cortamos la hebra y jalamos esta hebra así para apretarla. Recuerden cortar un poco larga esta hebra y después insertamos la hebra en el ganchillo. Y ahora sí vamos a comenzar a terminar de cerrar la cabecita de Stitch. Vamos a insertar nuestra aguja por cada punto que encontremos alrededor, tomándolo así, de esta manera. Solamente vamos a ir tomando una hebrita. Vamos a ir tomando así alrededor de la cabeza hasta que se termine de cerrar por completo. Aquí ya se ha terminado de cerrar la cabeza. Ahora insertamos la aguja por un punto de la parte de enfrente y vamos a tomar solamente un punto para después hacer un nudito y esconderlo entre la cabeza. Así, de esta manera. Lo dejamos así sin pasar la hebra por completo. Y adentro de aquí vamos a pasar la aguja unas 2 o 3 veces. Después jalamos de ella y apretamos hasta que se forme el nudito. Ahora vamos a esconder este nudito. Introducimos la aguja por la parte del medio y lo pasamos por otro punto de la cabeza. Así, de esta manera. Y ahora jalamos hasta que el nudito se introduzca. Ahora sí ya tenemos terminada la cabeza de Stitch. Ahora solamente vamos a esconder la hebra que tenemos en la aguja lanera. Lo vamos a hacer pasando nuestra aguja por varios puntos de la cabeza, pero sin pasarlos muy alejados, simplemente a un ladito del siguiente punto, así para que no se note, y pasándonos así a un ladito de donde hemos terminado de sacar la hebra y la pasamos hacia otro lado de la cabeza y vamos a perder así, de esta manera, un gran pedazo de hebra. Vamos a seguir la forma que sigue los puntos, por ejemplo aquí hacia la parte de abajo. Para que no se note cuando vamos ocultándolo. Cuando hayamos finalizado de ocultar la hebra, vamos a cortar el sobrante. Y así ya tenemos, ahora sí por completo, la cabeza de nuestro Stitch. Ahora vamos a unir el cuerpo a la cabeza. Para unir el cuerpo, vamos a posicionarlo exactamente en donde terminan y comienzan los cambios de color, así, de esta manera. Y a partir de la vuelta número 8 es donde vamos a comenzar a tejer aquí el cuerpo del Stitch alrededor de toda esta vuelta. Ahora insertamos la hebra en nuestra aguja lanera. Aquí yo ya la tengo insertada. Ahora, para comenzar, en el mismo cuerpo vamos a tomar el siguiente punto hacia la parte de adentro, así, de esta manera. Para saber exactamente dónde vamos a comenzar,
debemos de contar los puntos desde donde tenemos el cambio de color hasta donde tenemos el inicio de nuestra hebra, hasta aquí, y después vamos a contar los mismos puntos en la vuelta donde tenemos el cambio de color en la cabeza. Contamos los mismos puntos para saber en dónde vamos a comenzar. Ahora sí, vamos a comenzar tomando un punto de la cabeza de Stitch. Recuerden tomarlo en la vuelta que corresponde. Tomamos así un punto de la cabeza. Apretamos y después nos vamos a regresar a tomar un punto del cuerpo. Lo introducimos así. Después de tomar un punto del cuerpo, ahora nos regresamos a tomar el siguiente punto de la cabeza. Nos vamos a regresar en donde acabamos de tomar el punto. Vamos a tomar el que sigue. Y ahora tomamos un punto en la cabeza. Así vamos a continuar por todo alrededor hasta que nos quede un hoyito muy pequeño para terminar de rellenar el cuerpo y terminar de cerrar. Ahora solamente me queda un orificio muy pequeño. Vamos a terminar de rellenar el cuerpo de Stitch y después terminamos de cerrarlo. Ahora, para terminar de cerrar, vamos a hacer aquí un nudito en uno de los puntos. Tomamos un punto y no lo sacamos por completo. Introducimos por este orificio unas 2 vueltas y ahora sí apretamos hasta formar el nudito. Después de que tengamos ya el nudito formado, a un ladito de donde está el nudo introducimos nuestra aguja y pasamos hasta otro lado del cuerpo, sacándolo por un punto. Y ahora jalamos hasta que el nudito se esconda por completo dentro del cuerpo. Y ahora solamente queda ocultar esta hebra, igual como lo hicimos con la cabeza. Y así ya tenemos finalizado el cuerpo y la cabecita de Stitch. Y hasta aquí voy a dejar este video para que no se haga tan largo y tan pesado. En el próximo vamos a estar viendo las extremidades de Stitch y nos vemos en el próximo tutorial.